Continuando con el tema de circuitos de corriente alterna, en este video vamos a hablar sobre las relaciones de fase, valor promedio y valores efectivos o valor RMS. Estos conceptos son muy importantes ya que de ahora en adelante vamos a escuchar mucho sobre los valores efectivos. Entonces, hasta ahora hemos considerado únicamente ondas senoidales que tienen máximo en pi medio y 3 pi medio, con un valor de 0, pi y 2 pi como se muestra en la figura. Si la forma de onda se desplaza a la derecha o a la izquierda de 0 grados, la expresión se deriva como la vemos aquí. Aquí tenemos la onda senoidal en radianes, entonces si se desplaza tendremos esta expresión. ¿Qué quiere decir que se desplaza? Que se mueve. Donde θ es el ángulo en grados o radianes que forma la onda que ha sido desplazada. Aquí tenemos que ha sido desplazada θ hacia la izquierda. Aquí la tenemos. La definición de desplazamiento de fase para una función senoidal que cruza el eje horizontal con una pendiente positiva antes de 0 grados. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la definición del desplazamiento de fase para una función senoidal que cruza el eje horizontal con una pendiente positiva después de 0 grados. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos un desplazamiento de la relación de fase de una onda senoidal y una cosenoidal. Está la cosenoidal y está la senoidal. Y vemos que una desplaza a la otra 90 grados. O mejor dicho, el coseno adelanta el seno. O bien, escrito de otra forma, se puede expresar de esta manera. Los términos adelantar y retrasar se utilizan para indicar la relación entre dos formas de ondas senoidales de la misma frecuencia graficadas sobre el mismo conjunto de ejes. En la figura anterior, la curva del coseno se dice que adelanta a la curva del seno por 90 grados y la curva del seno se dice que se retrasa con respecto a la curva del coseno por 90 grados. Los 90 grados son referidos como los ángulos de fase entre las dos formas de onda. Entonces, para verlo más fácil, una onda desplaza a la otra cuando ocurre primero que la otra. Aquí vemos que esta ocurre primero y luego vemos que aquí en los 0 grados ocurre el seno. Entonces eso quiere decir que esta adelanta a la del seno y la diferencia en ángulo es el ángulo en cuanto esta adelanta a la del seno. En cuanto la del coseno adelanta a la del seno. Aquí tenemos relación geométrica entre las distintas funciones del seno y coseno. Es muy importante tener esto presente, ya que de ahora en adelante vamos a utilizar mucho estas propiedades. Sobre todo estas cuando tenemos un menos seno y un coseno, ya que es más fácil si tenemos un menos seno expresarlo de esta forma y ver cómo se comporta la onda escrita de esta manera. Entonces, hay que calcular la relación de fase entre las formas de onda senoidal de cada uno de los siguientes conjuntos. Esto es lo que nos piden en este ejemplo. Tenemos voltaje y corriente para diferentes valores para diferentes ángulos, diferentes valores de θ. Entonces, para la parte A, se puede decir que I adelanta la corriente, adelanta el voltaje por 40 grados, o B está retrasado, el voltaje está retrasado respecto a I por 40 grados. Aquí lo vemos. Vemos que esta ocurre primero, el valor de I, luego ocurre B. Para la parte B, la corriente adelanta el voltaje por 80 grados o el voltaje está retrasado respecto a I por 80 grados. Aquí lo vemos. Recuerden que aquí tenemos que graficar. Para estos ejemplos de E, tenemos que utilizar las propiedades para poder graficar y se vean las relaciones de fase. Como por ejemplo, aquí en el C, aquí se utilizó esta propiedad. Se escribió el 2 coseno como el 2 seno. O se puede escribir el menos seno como seno. A ver, si el menos seno se escribió como esta forma utilizando las propiedades para poder graficar y efectivamente
ver que la corriente adelanta por 110 grados al voltaje. Para la parte D se utiliza también las mismas expresiones y se consigue el gráfico, donde vemos que el voltaje adelanta la corriente por 160 grados. Finalmente, en la parte E, veamos cuál es la E. Tenemos un coseno doble, 2 veces coseno, perdón, menos 2 veces coseno y 3 veces seno. De igual forma, se utilizan las expresiones y finalmente se grafica y vemos que ambas están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Que están, digamos lo que alineadas, no hay ningún desplazamiento angular entre ambas ondas. No importa la amplitud, no importa que haya una diferencia de amplitud. Lo que importa es que entre ambas no existe ningún desplazamiento angular como lo vemos en este gráfico. Valor promedio. G se denota como el valor promedio como sigue. La suma algebraica de las áreas entre la longitud de la curva. Aquí en el ejemplo tenemos que calcular el valor promedio de ambas formas de onda. Aquí tenemos dos ondas cuadradas. Por inspección en la parte A, para la figura A, el área localizada por encima de los ejes es igual al área por debajo del eje durante un ciclo. Entonces, dando por resultado un valor promedio 0 al utilizar la ecuación. Entonces, aquí vemos que esta altura es la misma que la de aquí. Entonces, al sumar algebraicamente las áreas, el numerador es igual a 0. 10 por 1 y entre esta longitud que serían 2. Aquí vemos que aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. Al sacar la cuenta tenemos que es 0. Ahora, en la parte B vemos que esto no es igual a la parte negativa, así que el numerador no nos va a dar 0. Como lo vemos aquí, que tenemos 14 por 1, 6 por 1 y así sucesivamente. 14 por 1, 6 por 1 y aquí vemos que esta diferencia es de 1 entre cada cuadrito. Entonces, al sacar la cuenta, tenemos que es igual a 4. Entonces, en realidad la forma de la figura B es simplemente la onda cuadrada de la figura A con un desplazamiento de 4 voltios. Es decir, B2 igual a B1 más 4. Valor eficaz o RMS. Este valor lo vamos a escuchar siempre de ahora en adelante. Se denomina valor eficaz al valor cuadrático medido de una magnitud eléctrica. Aquí veámoslo gráficamente, que el valor RMS sería esta distancia que está de aquí a aquí en una onda senoidal. Tenemos un valor máximo, un valor pico, como ya lo definimos anteriormente. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Entonces, la figura anterior en el circuito A es de corriente alterna, mientras que el B es de corriente directa. El objetivo es hallar la I eficaz que transferirá la misma potencia al resistor R que la senoide I. La potencia promedio absorbida por resistor en el circuito de corriente alterna es la siguiente. Aquí la tenemos. En tanto que la potencia absorbida por resistor en el circuito de corriente directa es I eficaz al cuadrado por R. Recuerden, aquí tenemos el de corriente directa, aquí tenemos el de corriente alterna y esta es la B eficaz y tenemos I eficaz. Entonces, al igualar estas dos últimas ecuaciones y despejando la I eficaz, tenemos que I eficaz se define de esta forma. Y el valor eficaz de la tensión se halla de la misma manera que el de la corriente. En vez de tener I, vamos a tener B. Entonces, esto indica que el valor eficaz es la raíz cuadrada de la media o promedio del cuadrado de la señal periódica. Así, el valor eficaz también se conoce como valor cuadrático medio o valor RMS debido a su nombre en inglés, que es root mean square, y se escribe de esta forma:
I eficaz es igual a IRMS y B eficaz es igual a BRMS. O sea, cada vez que escuchamos valor eficaz, inmediatamente estamos haciendo referencia al valor RMS, eficaz o efectivo. Para cualquier función periódica x de t en general, el valor RMS está dado por esta expresión. El valor eficaz de una señal periódica es su valor medio cuadrático. Entonces, el valor de una constante es la propia constante. Es el caso de I de t y por coseno de omega t. El valor eficaz o RMS sería, tenemos la expresión, al integrar tenemos que sería esta i entre raíz de 2. O sea, cuando tenemos una forma así, simplemente bastaría por dividir entre raíz de 2. Igual que el caso de b de t, que esto es lo que vamos a hacer usualmente. En muchos ejercicios nos van a dar la corriente o el voltaje de esta forma y para trabajarlo simplemente tendríamos que agarrar este valor y dividirlo entre raíz de 2. La potencia promedio de la ecuación puede expresarse en términos de valor RMS. Tenemos la potencia, simplemente dividimos entre raíz de 2 y tenemos esta forma. De la misma manera, la potencia promedio absorbida por un resistor sería el valor RMS, el voltaje RMS al cuadrado entre la resistencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Determine el valor RMS de la onda de corriente de la figura si la corriente pasa por una resistencia de 2 ohms. Haya la potencia de promedio absorbida por dicha resistencia. Entonces, tenemos esta corriente que debemos definirla como una función a trozo. Aquí vemos que el periodo es igual a 4. Aquí lo vemos, ya que de 0 a 4, ya de 4 en adelante se empieza a repetir la forma de onda. Aquí en 8 nuevamente vemos que se vuelve a repetir, así que el periodo es igual a 4. Y definimos el I de t. El I de t sería de 0 a 2, ya que el periodo es de 0 a 4, podemos dividir la forma de onda. De 0 a 2 como este valor pendiente de t, 5t, la pendiente aquí sería de 5t, y luego tendríamos una constante de 2 a 4 de menos 10. Aquí lo tenemos. Luego el valor RMS sería integrar esta función a trozo. O sea, tendríamos que integrar dos veces. Una integral de 0 a 2 y una integral de 2 a 4, cuyo valor que vamos a sustituir aquí de corriente es menos 10 y de 0 a 2 va a ser 5t. Al integrar este valor de 5t al cuadrado y de 10 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y encontramos que es 8.165 amperios. Y luego la potencia disipada por la resistencia, como lo definimos anteriormente, simplemente era la IRMS al cuadrado por la resistencia. Y tenemos que ese es el valor de potencia. 133.3 vatios. Aquí tenemos otro ejemplo donde la señal que se muestra en la figura es una senoide rectificada de media onda. O sea, no tenemos el valor negativo. Un senoide, pero sin el valor negativo. Eso es lo que se dice que es una senoide rectificada de media onda. Halle el valor RMS y la potencia promedio disipada en una resistencia de 10 ohms. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es el periodo. Aquí el periodo, mucha gente se puede confundir y pensar que es de 0 a pi, pero no lo es. Aquí el periodo es de 0 a 2 pi, ya que aquí se empieza a repetir lo que es la onda, luego aquí tendrá un valor de 0 y así sucesivamente. El periodo es de 2pi y vemos que aquí tenemos la onda 10 seno de t y luego tenemos un valor de 0 para pi y 2pi. Entonces procedemos como el ejemplo anterior. Se obtiene el valor RMS, que sería haciendo esta integral, integrando esta función a trozo. Tenemos de 0 a pi, tenemos 10 seno al cuadrado y luego tenemos 0 de pi a 2pi. Utilizando la fórmula, o sea, integrando
Vemos que aquí el seno al cuadrado no se puede integrar fácil, así que aplicamos una propiedad que el seno al cuadrado es igual a esta presión que tenemos aquí. Así podemos integrar más fácil el coseno y aquí tendríamos otra integral que es la integral de 1. Entonces, luego de integrar y sustituir estos valores, tenemos que es igual a 25. El BRMS es igual a 5 voltios. Y luego la potencia promedio absorbida, que sería BRMS al cuadrado de la resistencia, sería igual a 2.5 vatios. El valor eficaz de la señal sinusoidal en los cálculos de potencia se utiliza tan ampliamente que los valores nominales de tensión y corriente para los circuitos y equipos que consumen energía se proporcionan en términos de valores RMS. Por ejemplo, la tensión nominal del cableado eléctrico para entornos residenciales suele ser de 240 y 120 voltios. Estos niveles de tensión son los valores RMS de las tensiones sinusoidales suministradas por la compañía eléctrica, que proporciona la energía a dos niveles de tensión según en el área geográfica y el tipo de aparato. Muchos electrodomésticos como lámparas, las planchas y las tostadoras indican mediante algún tipo de etiqueta los valores RMS nominales. Esos son los valores nominales de cada electrodoméstico. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, una lámpara de 120 voltios y 100 vatios tiene una resistencia de 120 entre 100, es decir, 144 ohms, y consume una corriente RMS igual a 120 entre 144, es decir, 0.833 amperios. El valor pico de la corriente que atraviesa la lámpara es de 0.833 por raíz de 2, que es igual a 18 amperios. Entonces, como son valores RMS, bastaría multiplicar por raíz de 2 y así vemos, imagínense la onda senoidal, vemos el valor pico multiplicando por raíz de 2, que será el valor pico de la onda, o sea, el máximo valor de la onda. Entonces, normalmente en los electrodomésticos vemos que tienen esta etiqueta donde nos dicen los datos nominales o valores los datos nominales, que estos simplemente son valores RMS. Aquí vemos en este caso que esta es la etiqueta que tiene pegada una plancha marca Costa y tenemos que el voltaje es de 110 voltios, el voltaje nominal, y la potencia es de 1000 vatios. Que esto, si queremos ver el valor pico, simplemente tendríamos que multiplicar por raíz de 2. Dicho esto, concluyo el video. Ya hemos visto la importancia y la definición del valor RMS, cómo ver las funciones a trozo de las ondas. Para encontrar el valor RMS podemos encontrar la potencia, podemos encontrar la potencia promedio, entre otras cosas. Dicho esto, los invito a continuar en el próximo video.